Pablo Plotkin es periodista, escritor y guionista. Dirigió la edición argentina de la revista Rolling Stone. Escribe para medios gráficos como Gato Pardo, El Diario La Nación y The Washington Post. Es autor de Un futuro radiante y su última novela es Brasil del Sur. ¿Cómo estás? Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal, Maxi? Gracias Muchas por gracias. venir. Bueno, esta es una novela en la cual uno entra como por un tubo, ¿no? Pero se ubica en un mundo distópico donde se reconfiguró, donde Buenos Aires es parte de un país otro que se llama Brasil del Sur, el título de la novela, y donde está lleno de figuras, ¿no? Figuras, objetos, homogramas, ¿no? Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo nace esto? Porque naturalmente uno puede encontrar ecos en otros autores, en otras películas, pero hay una profundidad en lo que vos planteás en este escenario, en este país, Brasil del Sur, que es hasta geopolítico e ideológico, ¿no? Un libertarismo del futuro, personas que dialogan con cosas inanimadas o cosas que están vivas pero no son humanas. ¿Cómo nace? Mira, en parte nace primero como un escenario que yo me planteaba qué pasaría en la Buenos Aires que yo había dejado planteada al final de Un futuro radiante, que era una Buenos Aires vaciada, arrasada, pero que asomaba una suerte de refundación un poco fraudulenta, pero que iba asomando. Entonces, años después, el escenario era completamente distinto y era como la reconstrucción después del desastre, ¿no? De un desastre que había vaciado a la ciudad y que no se sabía bien qué pasaba fuera de las fronteras. Pero en realidad buena parte del ecosistema que después empieza a alimentar a Brasil del Sur surge de unas entrevistas que yo tuve con etólogos y naturalistas acerca del comportamiento animal y sobre todo de nuestra relación con el resto de las especies del reino animal. Y un poco a partir de ahí, y bueno, muy influido por todas las discusiones sobre inteligencia artificial de esta época, sobre el mundo del trabajo, sobre las distintas circunstancias políticas también que nos atraviesan, ahí se empieza a conformar como un caldo donde que a mi criterio resulta en una especie de presente arrebatado, si se quiere, más que un futuro totalmente improbable. Para mí es como un presente medio arrebatado. Claro, ¿no? es como una proyección, ¿no? De las fatalidades del presente sobre un futuro. Me da la sensación cuando la leía, ¿no? Los vínculos humanos atravesados por realidades que hoy por ejemplo, hay aparatos que vos le decís, se llaman Alexa, se ven, por ejemplo, en una serie distópica que ahora, Years and Years, por ejemplo, ¿no? Aparece todo este tipo de objetos, ¿no? Que empiezan a mediatizar en lo humano. Y también por un conflicto, me parece, que tiene que ver con lo autómata, ¿no? En definitiva, que vos planteás, como la deshumanización, pero naturalizada. Este también es uno de los temas de la novela, ¿verdad? Sí, un poco la frontera de lo humano, ¿no? O sea, como de dónde, qué nos define como especie y qué nos define por oposición, que es un poco justamente el planteo que muchos zoólogos investigan, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos diferencia como especie? Claro. ¿Y por qué en todo caso consideramos que el resto del reino animal se diferencia por completo de nosotros? Y ahí entonces también entra en juego muchas de las cosas que ya se vienen dando con respecto a la inteligencia artificial y que de alguna manera, como siempre digo, es como que parten de la fantasía, en la literatura parten de la fantasía de Mary Shelley, que un poco funda la ciencia ficción o la narrativa de la vida artificial ya durante la Revolución Científica con Frankenstein. Y entonces, todo lo que después parecía invención que se va comprobando, ¿no? Digo, es en esta tesis donde vos trabajás y te inscribís. Sí, y para mí, más que dar respuestas, yo todo el tiempo estoy ahí buscando, haciéndome preguntas, y los personajes un poco a veces están sometidos a mis propias incertidumbres o a mis propias ignorancias respecto de muchos temas, pero para mí en esta novela hay como una búsqueda permanente de ese misterio un poco que es, bueno, qué es la vida y
a esta altura de la historia, qué destino nos espera, ¿no? Claro. Y todo parece como acelerarse en un punto. Hacia la catástrofe. Sí, o al menos al menos hacia una transformación radical. Sí. Radical no positiva en cuanto a nuestros derechos, en cuanto a lo que hoy consideramos la vida normal, ¿no? Si es que existe la palabra. Eso es una discusión, ¿no? Hay gente que dice que todo va mejor en realidad si uno lo mide a largo plazo, hay gente que opina lo contrario, no sé. Sí me parece que cada vez más los tiempos esos se acortan y los procesos son cada vez más vertiginosos. Sí. Claro, y también está el conflicto, ¿no? Porque vos decís, me planteo esto y uno también lo va dialogando desde el extrañamiento, porque es una novela donde uno puede pensar en McEwan, puede pensar en muchos otros autores que seguramente abrevan, pero acá vos das algunos pasos respecto también del conflicto humano, ante la pregunta que vos te haces, ¿no? El conflicto humano con la máquina, que es un conflicto, uno piensa desde el cine mudo, ¿no? Que está presente sí, y que no se termina de resolver. ¿Qué te dijo la escritura de la novela sobre esa ciencia ficción? Quizás de este presente te dijo cosas más que del futuro. Sí, cuando escribo en general yo voy como planteándome la menor cantidad de interrogantes racionales posibles. O sea, la verdad es que en el proceso estoy mucho más pendiente de la acción de los personajes, sí, de la construcción de escenarios, del lenguaje mismo. Estoy mucho más pendiente de eso que de las ideas de fondo que se juegan en la novela. Y esas son cosas que aparecen un poco, no diría accidentalmente, pero sí como que se dan porque bueno, hay una conversación interna que es inevitable, pero en realidad están mucho más sujetas a las peripecias de los personajes que a una, no sé, a una idea ensayística que yo pueda tener previamente. Claro, claro. Entonces, ahí está tu guionista, ¿no? Me parece también. Ahí está mi guionista, sí. Y claramente... Por suerte, porque desde las primeras páginas que uno ve que está viva la novela. Sí, y para mí ese derrotero de los personajes que después quizás al final le encuentro como alguna especie de, como un arco más claro, ¿no? Hablando de guión. Sí. Al principio es todo a los tumbos, ¿no? Los personajes van como, les van pasando cosas y esas cosas son las que permiten la aparición de ciertas ideas, ¿no? Entonces me gusta que, en definitiva, la novela también se lea como una aventura, como la aventura de varias personas en un contexto un poco extremo. Claro, sí, definitivamente. Y en ese arco del final, ¿no? De la novela, donde los personajes pasan por un montón de derroteros y se encuentran con realidades que son ahí también movilizantes para el lector en cuanto a lo distinto, a lo disruptivo, ¿qué teoría te dejó la escritura de la ficción? Porque muchas veces la ficción dice mucho más de la realidad, lo hemos hablado tantas veces esto, ¿no? Sí. Sobre este presente. Sí, es una pregunta difícil de responder para mí, pero sí me dejó la impresión al menos a mí como escritor, de estar un poco asomándome a un final de camino, pero me refiero más como quizás... Yo escribí 2 novelas distópicas, ¿no? Sí. Las 2 transcurren en Buenos Aires. Sí. Y en un punto, en esta, sentí que llegué al final de Buenos Aires en ese aspecto en cuanto a que, bueno, lo que yo quería explorar de ese territorio transformado de la ciudad, que yo muchas veces, por ahí tiene que ver con procesos de imaginación y demás, sí, de cómo esta ciudad muchas veces está viva todo el tiempo y entonces te ofrece como fantasías y realidades como que todo el tiempo están mutando. Sí. Pero yo llegué como dije, bueno, creo que hasta acá, esta es mi segunda novela porteña distópica y la próxima, claro, y de hecho los personajes ven la necesidad de irse y de estar en otras partes. Y ahí, pero eso es una respuesta más personal quizás que una teoría sobre el presente, ¿no? Está bien. Bueno, el público va a poder sacar su propia teoría igual de todo lo que dice Brasil del Sur. Pablo, gracias por haber venido. Maxi, gracias a vos. Felicitaciones.